¿Qué significaba la imagen del disco solar de Atón? Aquí os lo muestro, en Egipto, en el reinado de Akenatón. Como podéis ver, se representa la cabeza alargada, esta cabeza alargada. Luego igual os explico por qué se representa con esa cabeza alargada. Este es el disco solar y estos son los rayos. Akenatón fue el padre de Tutankamón, después rebautizado como Tutankamón. Amón era el dios al cual se adoraba antes de que entrara en el reinado Akenatón. Cuando entró Akenatón, acabaron las guerras porque era un faraón pacífico, lo cual no interesó a muchos de los sacerdotes y otros que estaban en el poder en Egipto. También les restó poder a los sacerdotes, cosa que no les gustó, ya que Akenatón practicaba, como también posteriormente Yeshua o Jesús, como lo llamamos, el hecho de que para acceder a la divinidad o a Dios no hacían falta intermediarios, con lo cual los sacerdotes quedaban fuera. Por ello hubo una rebelión contra Akenatón. Tutankamón, que fue su hijo, más hijos, también tenía una hermana, entró a gobernar cuando mataron a Akenatón. Fue asesinado. Pero no gobernaba él, ya que era un niño muy pequeño, y gobernaban los sacerdotes que de nuevo volvieron a la carga, ¿no?, a sus posiciones. Cuando Tutankamón comenzó a madurar, a crecer, ya empezaba a ser un peligro también para los sacerdotes, con lo cual también lo eliminaron. Cambiaron su nombre de Tutankamón de nuevo por Tutankamón, en honor a su dios Amón. Lo que representa el disco solar, que era el mensaje que tenía Akenatón para todos nosotros en aquellas épocas. Un segundito. Esta imagen también representa a Atón. Eso, la cara sería el dios solar y todo alrededor, todo esto que hay, a ver aquí, todo eso alrededor son los rayos. ¿Qué representan los rayos? La proyección o de la unidad que sería Atón, la unidad, la conciencia una, proyectándose. Entonces los rayos, aquí es que no se distingue muy bien, pero aquí está todo en todo alrededor, en esta representación de Atón, está a todo su alrededor proyectándose. Lo que representa el dios Atón como disco solar no es que adorasen al Sol como planeta, sino lo que representaba la conciencia una proyectándose, y cada uno de estos rayos, conforme se van proyectando, aquí por ejemplo también hay una representación en un dibujo, conforme se van proyectando representarían las dimensiones conforme van descendiendo. Y entre todos estos rayos pues tenemos todos los seres existentes en todas las dimensiones. Primera, segunda, tercera. La primera dimensión sería esta. Es el disco solar proyectándose en el resto de dimensiones. Aquí podemos ver la imagen de Atón. Pero no exactamente de Atón. Aquí dicen que es Atón, pero Atón realmente era... Atón era el disco solar.
Esto es como representaban ellos con un cráneo alargado. Estos seres eran de Sirio. Los cráneos alargados eran seres de Sirio, que estuvieron aquí, en la Tierra, para ayudar, para traer conciencia, para enseñar. Por eso podemos ver estas representaciones con las cabezas alargadas. Y esto es cierto y comprobable, puesto que se han encontrado esos cráneos alargados. Existen. Hay cráneos de diferentes formas. Aquí hubo humanidades, seres no terrestres que vinieron a instruir a una humanidad que, bueno, estaba pues un poquito perdida. Aquí tendríamos otra representación, pero esta ya no es, está sacada de Egipto. En resumidas cuentas, el significado del disco solar que enseñó Akenatón es la primera dimensión, como si fuera el Sol, y los rayos, esa primera dimensión expandiéndose, y conforme se van alargando, se van generando todo el resto de dimensiones. La más densa sería esta, en la que estamos, la tercera. Y cómo ese ser uno, proyectándose hacia todas esas dimensiones, no sé si se distingue bien, se va experimentando diferentes posibilidades de sí mismo. Con lo cual, todo lo que existe en todas las dimensiones son diferentes perspectivas de una misma realidad. Conforme vamos ampliando el punto de vista, vamos abarcando más realidad. De la misma forma que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Podemos ver un cuadrado que son 2 dimensiones. Si nosotros, digamos que ahí estaríamos viendo solo esto, ¿no? Nos alejamos un poco, entonces vemos 3 dimensiones de ese cuadrado, que es un cubo. Entonces va a tener 6 caras, un cubo. Cuando nos alejamos un poco más de perspectiva, veríamos la 4ª dimensión, que sería un tesseracto. Entonces veríamos cómo es un cubo, cómo habría múltiples cubos. Y conforme nos vamos alejando cada vez más, estaría el pentaracto, bueno, no me acuerdo de todos. Hasta que al final del todo, cuando la perspectiva está desde lo más elevado, lo que veríamos sería una esfera. Acabaría formando una esfera. Con esto lo que quiero decir que desde nuestra visión limitada solo vemos esto, no vemos más. En el mismo ejemplo que os pongo del cuadrado y la segunda dimensión un cuadradito, nos alejamos, podemos ver tercera dimensión el cubo, nos alejamos más, que sería en la 4ª dimensión, que es cuando dejamos nuestro cuerpo físico, entonces podríamos ver, es una representación, el tesseracto. Nos alejamos más, 5ª dimensión, podríamos ver otra perspectiva diferente de 5ª dimensión, y cada vez es como que abarcamos más esa unidad, ese todo. Por eso también una de las cosas que se nos recomienda cuando conectamos con nuestro ser, por ejemplo, cuando estamos en una situación complicada y no vemos la solución, siempre se nos dice, míralo desde otra perspectiva, desde una perspectiva más amplia. O a veces podemos recibir el mensaje de a vista de pájaro. ¿Qué quiere decir esto? Que nos alejemos de la situación, que lo miremos desde un plano más elevado, más alto, para ver es como si dijera, mira desde arriba la situación y verás la solución mucho más clara que si la vemos desde este punto de vista tan limitado.
sería el ejemplo parecido a cuando yo solo veo un cuadradito, me alejo, veo un cubo, me alejo, veo un hipercubo o un tesseracto. Lo mismo cuando en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, hay un problema, algo que no entendemos, es intentar salir de la visión limitada y hacer a vista de pájaro, es distanciarnos del problema, verlo a una escala más elevada, como si estuviéramos mirando desde afuera, desde arriba, como si nosotros no fuéramos, como si nosotros fuéramos el observador. Y así es como nos llegan las soluciones o la aceptación, la calma, la tranquilidad, la confianza. Aún así todo, el hecho de ver desde arriba no significa exactamente que tengamos que salir de nosotros, es otra representación, porque realmente lo que tenemos que hacer es ir hacia nuestro interior, hacia el centro de nuestro ser. De la misma forma que en esta imagen que os he enseñado hay, digamos, una imagen solar con unos rayos que salen, pero el centro es la imagen solar. En nosotros el centro estaría aquí. Y de aquí irradia hacia afuera. De la misma forma, por ejemplo, que nuestros cuerpos sutiles, aunque los vemos, una persona que puede ver el aura, la verá afuera, pero no es que por capas esté afuera. Se vería el cuerpo causal, el más externo, el cuerpo mental un poquito más hacia adentro, luego veríamos el cuerpo emocional, luego veríamos el cuerpo etérico más o menos a esta distancia, más o menos, y el cuerpo físico. Eso no significa que fuera del cuerpo físico está el cuerpo emocional, que fuera del cuerpo emocional está el cuerpo mental, no, sino que irradian desde el centro de nuestro ser, desde nuestro centro, irradian hacia afuera. La irradiación del cuerpo causal es mayor, entonces se ve afuera. Luego está la irradiación del cuerpo mental, la irradiación del cuerpo emocional, la irradiación del cuerpo etérico, que con práctica todo el mundo lo podemos ver, con muy poca práctica. Y luego el cuerpo físico, que ya no es un cuerpo sutil, sino que es un cuerpo totalmente denso. Con lo cual, con esto lo que quiero explicar es que, aunque digamos, alejarnos de la situación y verlo desde arriba, hay que ir hacia el centro de nosotros, en nuestro ser. Y lo que nos conecta con el centro de nuestro ser es a través del corazón físico, porque en nuestro corazón físico también se aloja a nivel sutil, digamos, en nuestra parte más divina. Entonces conectar con esta parte más divina, conectamos con nuestro corazón físico y de ahí adentramos más hacia nuestra divinidad. Y será esa la parte que nos entrega las soluciones, esa parte divina, más que nuestra parte mental. Entonces en nosotros sería la misma representación. Pondríamos el disco solar aquí, irradiando los rayos, para hacer más o menos una representación del microcosmos y macrocosmos, tanto en sutil como el denso. Porque como una de las leyes del Kybalión, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, con lo cual toda la representación de la existencia y de todo está desde la más pequeña partícula. O sea, está representada incluso en la más pequeña partícula. Como fractales, cada parte del fractal, como en un holograma, cada pequeña parte contiene la información del holograma completo o la imagen completa en cada pequeña parte de la imagen. Y espero que la hayáis entendido. Muchas gracias por escuchar.